de conversar con el doctor Jaime Fornaguera Trías, neurofisiólogo costarricense con una destacada trayectoria en el estudio de las neurociencias. Tiene un bachillerato en biología y una maestría en fisiología por la Universidad de Costa Rica, así como un doctorado en ciencias naturales realizado en Alemania. El doctor Fornaguera se ha dedicado a una línea de investigación enfocada en neurociencias y educación, así como la investigación en modelos animales de enfermedades neurodegenerativas, dentro de las que destaca el Parkinson. En este episodio exploraremos su fascinante recorrido académico, pero especialmente su recorrido personal, ese que no se encuentra en una investigación o en una clase. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar con esta pregunta. Si pudiera vivir un día como cualquier otra persona, sea real o sea ficticia, bueno o malo, ¿a quién elegiría y por qué? Elegiría a un jugador de bádminton. ¿Alguno en específico? Tal vez Lee Chun-wei. Ok. ¿Y por qué? Porque fue campeón de bádminton mundial muchísimo tiempo y olímpico. Y tal vez me gustaría haber empezado joven para ser ese campeón. Muy bien. Y ahorita vamos a entender un poco más esa elección, yo creo. Pero vamos a empezar desde el inicio, justamente. Una infancia multicultural como la suya. Detrás de cada persona hay una historia que lo llevó a quien es hoy en día, ¿verdad? Y nos gustaría, tal vez, si usted podría contarnos un poco acerca de quiénes fueron sus padres. Bueno, mis papás, dos personas catalanes, pero que vivieron en Cataluña hasta que hubo la guerra de España y tuvieron que salir. Refugiado uno a Francia y la otra a Suiza, y al final de su infancia, una infancia bastante dura, en realidad fue casi adolescencia ya en esa época, se fueron como refugiados a Colombia y se conocieron allá. Entonces mis papás tienen una historia de ser españoles catalanes, que no es fácil, ya el catalán no es fácil de por sí, y después encontrarse en Colombia, un país que por suerte los acogió. A muchos de la guerra española se fueron para Colombia. Doctor, ¿y cómo estuvo conformada su familia ya una vez con sus hermanos y demás en este país, Colombia, justamente? Pues nosotros éramos un hermano mayor que me lleva 10 años, o me llevaba 10 años porque ya falleció, luego una hermana que me lleva 7, una que me lleva 5 y yo, éramos 4 hermanos, 2 y 2. 2 hermanos murieron en el parto, entonces eso sí, nunca los conocí. Pero eso fue, y siempre vivimos como en Bogotá, en la capital de Colombia, y ahí estaba la familia de mi mamá y la familia de mi papá, parte de la familia de mi papá, que también se habían salido en la guerra y entonces se fueron a Colombia. Entonces en realidad era como un montón de españoles en Colombia. Entonces se hizo como un pequeño núcleo de españoles en Colombia. ¿Y cómo llega usted a Costa Rica? ¿En qué año? Yo llegué a Costa Rica, Dios mío, yo tenía 6 años, 5 años y medio. Entonces fue hace mucho, es decir, en el 67 más o menos. En el 67 llegué a Costa Rica porque a mi papá le ofrecieron un trabajo aquí y sonaba bien. Costa Rica en ese momento era un país sin ejército. Colombia siempre ha sido un país muy convulso, con guerrillas y otras cosas. Entonces mi papá, aunque era enamorado de Colombia, a pesar de ser catalán, porque su mamá era colombiana, decidió venirse a una aventura aquí a Costa Rica y pues aquí llegamos, y llegamos solos, digamos los 4 hermanos y mis 2 papás, y nos quedamos aquí y ya estamos aquí. Bueno, los que quedamos todavía, o el que quedo todavía, soy solo yo, en realidad. Perfecto. Y a raíz de, bueno, ya cuando se llegan a adaptar un poco más acá al país y demás, ¿en qué institución realiza usted sus estudios de primaria y de secundaria? Bueno, mi papá era un enamorado de Francia porque como lo había acogido durante la guerra española y fue refugiado mucho tiempo en Francia, en los campos de concentración que hizo Francia durante esa época, entonces él siempre quiso como que aprendiéramos francés. Entonces nos metió al Liceo Franco Costarricense, que en aquella época estaba enfrente del Hospital de Niños, al puro principio. Y ahí terminé el colegio, yo me gradué en el Franco. Entonces, para mí Francia también ha sido muy importante, y sobre todo el idioma francés me gusta mucho. Y mi papá fue feliz porque todos estábamos ahí. A mi hermano mayor no le gustaba mucho, entonces al final terminó como en el San Francisco. Okay. Pero mis otras 2 hermanas sí se quedaron también ahí. ¿Y cómo describiría usted estas etapas? ¿Cuáles fueron como esas experiencias que lo marcaron? ¿En cuál proceso? Porque especialmente en secundaria. En secundaria. En secundaria me marcó la música y el deporte.
participé en todos los equipos que puede uno jugar en el colegio. Jugué balonmano, voleibol, básquetbol, fútbol. Y además aprendí a tocar música un poquito, porque mis compañeros solían darle serenata a las compañeras. Y dije, mira qué divertido eso de dar serenata. Entonces aprendí a tocar guitarra como en tercer año de colegio. Y ahí no paramos. Es decir, damos serenata constantemente y desde entonces creo que me gustó mucho la música. Y fue en ese momento, como en tercer año, que sí, se me abrió el mundo de la música y me encantó. Entonces dábamos serenatas y además justamente aprendí a tocar guitarra con mi mamá, que mi mamá dijo, yo también quiero aprender a tocar. Y entonces aprendí con mi mamá. Entonces en las noches me reunía ahí con mi mamá en la terraza de la casa a tocar. Entonces esa fue una bonita época. Y según entiendo, en esta institución ustedes llegaban a un punto en el que elegían entre una parte de letras y una parte de ciencia. ¿Cuál eligió usted? Bueno, no fue tan claro, ¿verdad? Yo siempre me encantó la biología y entonces me gustaba mucho y era bueno en eso, pero era más bueno en historia y geografía. Y entonces, al principio yo creo que fue una cuestión de orgullo. Yo dije, en realidad me fue mal en física, en tercer año me fue mal en física y entonces dije, ¿sabe qué? Yo como quiero ir a ciencias, me voy a quedar en tercer año, voy a repetir tercer año para tener una nota y poder ir a ciencias. ¿De verdad quiere hacer eso? ¿Se va a quedar en tercer año? Y dije, sí, yo quiero ir a ciencias. Entonces me quedé en tercer año y ahí fue donde conocí a los músicos, porque en mi otro año no tenía músicos. Y bueno, por dicha me quedé. Y cuando terminé, pasé para ir a ciencias. Y a los 2 meses de estar en ciencias dije, no me gusta, quiero ir a letras. Y entonces terminé quinto año en letras. Y me encantó la literatura, historia y geografía. De hecho, fueron mis materias más fuertes en aquella época. Literatura y historia y geografía. Y después de decir justamente que prefería pasarse a otra área, que no fuera las ciencias, ¿por qué ahora la ciencia? No me pregunte, esas cosas, eso pasa. Y por eso siempre a mis estudiantes les digo, ¿sabe que ustedes toman una decisión hoy y tal vez mañana cambie y no se sientan mal por eso? Simplemente disfruten los cambios de decisión, porque esos son los que les van a abrir las puertas con motivación y no pegarse a algo que decidieron en un momento y la historia cambia y las cosas cambian. Entonces, ahora soy feliz haciendo ciencia y leo mucho, o sea, literatura y ciencia. Y toco guitarra todavía, entonces bueno, quedaron bien, esos talentos por ahí. todo. Doc, usted en 1980 tiene este cambio tan importante en la vida de una persona que ingresa a la etapa universitaria, que fue pues en este caso entrar a la Universidad de Costa Rica y elegir su carrera. ¿Cómo se da este proceso de ingresar, luego de ver en qué carrera entré y si me quedo, si no? Y ahí fue otra cosa rarísima, porque yo llevé letras y en realidad escogí biología desde el principio. Entonces todo el mundo se pregunta, seguro, ¿por qué? O sea, que eso es una cambiadera, ¿verdad? ¿Qué personaje tampoco? Resulta que había un programa de televisión en esa época que se llamaba El mundo submarino de Jacques Cousteau, que era un francés que hacía cosas lindísimas en el océano y me encantó. Entonces dije, quiero estudiar biología marina. Entonces, imagínense, me inspiró programa de televisión, que era una serie, la daban todas las semanas, y de hecho el hijo de Jacques Cousteau hizo estudios en Costa Rica y se murió en una avioneta aquí en Costa Rica haciendo uno de sus estudios. No creo que eso me haya inspirado, pero en realidad las tomas de Jacques Cousteau en aquella época, estamos hablando de los años 80 o antes, tomas submarinas impresionantes y uno decía, qué maravilla esto. Entonces me metí aquí a eso, a estudiar biología, según yo marina, pero en la UCR no había biología marina. Entonces, no. Pero esa fue más o menos la inspiración para agarrar biología. ¿Y cuál fue tal vez el mayor reto que usted recuerde de la etapa universitaria, ya sea desde exámenes o proyectos o la vida social que esto implica? Bueno, yo no tuve muchos retos, así como que sintiera presión por la universidad. Me era muy fácil, gracias a ese grupillo con el que me hice en el colegio. Yo nunca he sido fiestero de salir a fiestas, pero sí fiestero de salir a tocar guitarra. No tomo, no fumo ni bailo apretado. No, bailar apretado tal vez sí. Pero el punto es que para mí no fue un reto y lo disfruté un montón. Y eso de conocer gente de otras carreras, porque en general uno conoce gente que va a estudiar ingeniería, economía. Entonces conoce gente que viene de colegios públicos, de colegios privados. El Franco era semipúblico, lo pagaba la mitad el gobierno francés y la mitad el gobierno de Costa Rica.
Entonces, eso para mí fue no más que un reto, como un abrirme a, mira, qué bonita que es la universidad. Entonces, para mí la universidad nunca fue traumática. Tal vez buscar las aulas, donde le tocaba a uno, que era una desgracia. Ay, en química, ¿y en qué parte de química? Y es que es un auditorio, porque el colegio es un auditorio. Tal vez eso. Pero no lo recuerdo como traumático, sino de ahí uno perdidillo, como todavía les pasa a los muchachos. Ahora con Waze es más fácil, pero en aquel momento no existía. Entonces, tal vez eso. Eso fue lo con más buscar aulas. El resto fue súper natural, digamos. Sí. ¿Y cómo llega usted a la maestría en fisiología aquí en la universidad? ¿Por qué esa maestría en específico? En realidad porque yo la hice en fisiología porque hubo un profesor en biología que me hizo enamorarme del comportamiento. Era un profesor alemán y ese profesor era un excelente profesor y entonces me gustó el sistema nervioso. Dije, aquí en biología a nadie le interesa. De hecho, todavía en biología no existe nada con el sistema nervioso. Sí trabajan mucho con comportamiento, pero no con el sistema nervioso. Entonces yo dije, para poder entender el sistema nervioso tengo que estudiar fisiología. Entonces me metí en la maestría de fisiología aquí de la Escuela de Medicina y ahí la ventaja era que, bueno, éramos un grupo muy pequeño y en las optativas uno escogía casi que el curso que quería llevar. Entonces, en la universidad le decían a un profesor que estaba, por ejemplo, en otra universidad, en la UNA, que le decían, hey, venga a darle este curso a Jaime, que le interesa esa línea. Y entonces, como que fui armando un poco mi maestría yo a como me gustaba. Entonces, imagínense, es una delicia. Sí, lo que uno quiere como uno quiere. Sí, que eso ya no existe. Eso ya no existe. Pues sí. Y ahora tal vez para explorar un poco una parte de su vida antes de llegar a un punto clave. Usted cuando realizamos una preentrevista para este momento nos hablaba un poco de una experiencia en Alemania que abarcó un poco lo de su familia, pero tal vez si nos vamos un poquito atrás, ¿cómo fue que usted conoció a su esposa? ¿Qué le hizo saber que era ella? ¿Que era ella mi esposa? Bueno, había una lista y el nombre. Sí. No, en realidad éramos compañeros de carrera. Ella había entrado antes a la U, ella entró en el 79, yo entré en el 80 y nos conocimos en biología general. Antes existía una cosa que se llamaba biología para biólogos, que era una biología que solamente llevaban los que van a estudiar biología, no la biología general que lleva todo el mundo, y era un grupo relativamente pequeño. Y entonces ahí nos conocimos, pero ahí nos conocimos y ya, es decir, ella tenía su novio, yo tenía mi novia, que era el colegio, ella tenía su novio, que era el colegio, y ahí pasamos los años conociéndonos y de ahí, en algún momento, pasó lo que tenía que pasar. Y sí, hasta entonces, es decir, hasta ahora, nos casamos en el 87 y todavía estamos por ahí juntos, gracias a la biología. Ella también quería estudiar biología marina, también se equivocó, porque no había biología marina en la UCR, pero ella ahora trabaja con conservación. Muy bien, muy interesante esa área también. Sí, y en Costa Rica más que en otros países, sí. Bueno, y ahora ya entendiendo este contexto, llega a 1990 y usted se va a estudiar su doctorado a Alemania. Pero tal vez esta adaptación cultural fue como pues distinta, ¿verdad? Era totalmente otro mundo. ¿Cómo se adapta usted a eso? Primero, usted como persona. Sí, me costó, tengo que decirlo, que yo en realidad no quería ir a Alemania al principio. Al principio quería ir a Francia, porque sabía francés. En Alemania no tenía ni idea de cómo se hablaba y mi papá, porque se había salido de España por un fascista, no quería mucho a los alemanes. Entonces, para mí era como una cosa, mi papá ya estaba muerto, se murió cuando yo estaba en 5º año, y entonces ¿será que mi papá vería bien que yo me vaya a Alemania? A un país que hizo que saliera él de su país y no sé qué, pero vamos a ser sinceros, la Francia no daba becas, solo para doctorado, para 3 personas. En cambio ahí el DAD, que es una entidad alemana, daba muchas becas en aquel momento, y entonces vi que el DAD daba becas. Entonces dije, hey, vámonos para Alemania. Tomé la decisión. Y la verdad fue una muy buena decisión. Dura un poco porque Alemania le ofrecía unos 6 meses del idioma, sin familia, ojalá, para aprender bien el idioma. Entonces yo me fui sin mi familia, ya tenía 2 hijos. Tenía un hijo de 2 años y una hija de 1 año. Entonces mi pobre esposa se quedó aquí con los 2 hijos durante 6 meses. Yo estuve allá, solo aprendiendo alemán, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, 6 meses.
¿Y cómo mantuvieron la comunicación? Por teléfono y por carta que duraban 2 semanas sin llegar. Entonces yo le decía, estoy triste, y 2 semanas yo ya estaba feliz y ella creía que todavía está triste, y no, ya no estaba. Eso los jóvenes tal vez ahora no lo entienden, pero eso de no tener una comunicación directa y pensar que siempre 2 semanas después la gente se va a enterar de lo que uno está sintiendo, es rarísimo. Pero como yo tenía que hablar con mis hijos, me levantaba todos los días por la diferencia horaria, me levantaba a las 5 de la mañana antes del curso de alemán, bajaba en pijama casi a un teléfono público que daba fuera de donde yo vivía, con esos fríos de Alemania, a llamarlos por teléfono, con monedas. No y eso era de su ni beca. nada. Eso era la beca la gasté creo que toda llamando a mis hijos y a mi esposa. Entonces los llamaba todos los días como para oírlos decir gugu papá, porque son 1 año y 2 años, tampoco es que me iban a dar el discurso de oh, te queremos mucho y esas vainas, ¿no? Pero era así y todos los días, entonces efectivamente, nunca se me olvidarán monedas de 5 marcos, no existía el euro, eran las monedas más grandes y se iban rapidísimo, decía uno metía una moneda y uno decía, puchica, con costo decía uno, aló, y ya se iba la moneda. Pero así fue como me comunicaba durante 6 meses con ellos y eso fue muy duro, la verdad. Pero de ahí uno, que es un poco cabezón, dijo, de ahí, lo hablamos con mi esposa, ella lo aceptó y eso se lo agradezco un montón. Y bueno, así fue y lo logramos y a los 6 meses llegaron. Exactamente, posterior ellos viajan a Alemania. Claro, ellos llegaron, yo tenía que conseguir casa, la casa era en otra ciudad diferente a donde estudié alemán. Entonces, a veces los fines de semana tenía que ir a buscar casa. Entonces, también eso fue un poco complicado, el buscar casa, porque en Alemania hay que hacer fila, porque las casas son difíciles pero tuve una muy buena amiga que la conservo hasta ahora, alemana, que me ayudó, y me ayudó a conseguir una casa con patio. O sea, en Alemania, cerca de la U, iba en bicicleta y duraba 15 minutos. Una maravilla, entonces ahí fuimos, creo que felices esos 5 años que estuvimos por ahí. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje que usted se deja de este doctorado en Ciencias Naturales? Que existe gente diferente. Y vea que no hablo del doctorado, hablo de lo que pasó a nivel cultural. Y yo creo que lo más importante en una beca no es qué puede aprender uno desde el punto de vista académico, científico, porque eso lo puede aprender uno en diferentes países. Pero aquí es la cultura. Conocer Alemania, conocer que los alemanes sí son fríos como dicen, pero que una vez que uno logra romper ese hielo, yo tengo amigas alemanas, las 2 amigas alemanas, que creo que son mejores amigos que cualquiera, son incondicionales, están ahí siempre. Sí, no le van a dar uno besos, no le van a dar uno abrazos, pero están ahí. Y eso me enseñó muchas cosas, la verdad. Y sobre todo que conocí miles de países ahí. Conocí franceses, africanos, asiáticos, que estaban aprendiendo alemán también. Entonces fue realmente riquísimo culturalmente. Bueno, y ahora enfocándonos un poco más en lo que usted se desempeña actualmente, ¿por qué la docencia? ¿Qué fue lo que lo atrapó de esta parte de compartir el conocimiento con estudiantes? Voy a decirle la verdad. Yo me gradué de la maestría y me dijeron, hay una plaza de profesor, ¿quiere? Imagínense uno recién graduado a decir que no. Entonces, en principio, yo dije sí, pero yo no tenía ni idea de que era docencia. Pero después mi hermana, hablando con mi hermana, que es docente de literatura y de griego antiguo en Colombia, y sabiendo que mi abuela por parte de mi papá, había sido fundadora de un colegio en Colombia, dije yo, mira, debe ser que viene por ahí, por la sangre, y si uno cree que la genética sirve para algo, creo que después de que me ofrecieron ese trabajo, yo descubrí, mira, algo tenía que ver con la familia. Entonces, me encanta, la verdad, cuando la gente, ya estoy viejito, cuando la gente me pregunta, ¿cuándo se pensiona? Y yo digo, no sé, o sea, no quiero, o sea, me encanta la docencia. Entonces, no sé por qué llegué ahí, algo de herencia, pero me encanta, entonces, ahí sigo. Y no sé, los estudiantes podrán decir si soy malo o bueno, espero que cuando sea malo me lo digan en la cara para pensionarme y espero que si soy bueno pues no me lo digan si no quieren, pero por lo menos yo sentí la satisfacción de que les puedo ayudar en algo. Claro. Doc, usted nos contaba un poco de que habla varios idiomas. ¿Cuántos idiomas habla y cómo los fue aprendiendo? Pero hablar, no, bueno, el francés en el franco.
catalán con mis papás. Inglés porque me tocó por la carrera y la verdad es el idioma que menos me gusta, tengo que admitirlo, no lo disfruto cuando me toca hablarlo, seguro que no lo hablo muy bien. El alemán en Alemania y el portugués porque conocí brasileños en Alemania y me encantó y después fui varias veces a Brasil, a congresos y cosas así, pasantías, entonces más o menos esos son. Muy bien. Ok, ahora, tal vez esta nos devuelve un poquito, pero es para llegar al presente. Cuéntenos un poco de sus hijos, ¿cómo es esa faceta suya de papá? ¿O cómo fue más bien cuando ellos estaban pequeños y pues ahora? Bueno, como para todo papá, se lo aviso, señores y señoras, es difícil, digamos, ser, pero no me tocaron tal vez los meses más difíciles que le tocaron a mi esposa, pero me encanta, o sea, me encantó esa etapa con los niños chiquitos. A mí me gustaba mucho jugar en el piso y tirarme a jugar, sobre todo Legos y Playmobil, que son unos juguetitos que uno viste de soldaditos y cosas así. Nos pasábamos las horas de las horas con mis hijos jugando eso en Alemania y disfruté mucho. Después íbamos a los parques. Mi hijo jugó fútbol mucho tiempo en la escuela, entonces yo iba a todos los partidos y hasta casi era más o menos el director técnico cuando él jugaba fútbol. A mi hija le han gustado siempre la música, a la segunda, ¿verdad? Le gusta mucho la música, entonces con ella hemos compartido mucho la parte musical y los he disfrutado mucho. Y cuando ellos tenían la peor época, perdón hijos, que es la adolescencia, llegó la tercera hija. Entonces ellos tenían 15 y 16 y llega un bebé. Fue la salvación. Es decir, porque nos pudimos ocupar de la belleza de ver a alguien crecer y no solo preocuparnos de los problemas que la adolescencia representa para un papá, y el papá que diga que no es así, está diciendo mentiras. Entonces siempre esas preocupaciones, siempre se lo decimos a ella, qué dicha que llegaste en este momento, porque ya no nos preocupa, ella es tranquila, dormía todo el rato, o sea, al mes ya la sacamos del cuarto y tenía su propio cuarto y no molestó, ahora está feliz estudiando. O sea, en realidad fue una faceta también muy bonita y muy diferente, porque ya éramos viejitos. Mi esposa la tuvo a los 40. Entonces, ya éramos maduros, teníamos... En cambio, los otros nacieron cuando apenas nos íbamos a ir, el trabajo era poquito, con costo nos alcanzaba. Igual tuvimos 2 hijos. Así es uno irresponsable cuando joven. Bueno, y esta parte nos lleva a la faceta actual, que es la suya como abuelo chineador. Hasta un concierto de Justin Bieber por ahí nos dimos cuenta. Imagínense hasta eso. O sea, sacrificio grande. ¿Cuáles son como estos mejores momentos o recuerdos con sus nietas? Bueno, con la más grande, que ya tiene 12 años, que es hija de mi hijo mayor, con ella disfruté un montón la parte... Llegaba los viernes a la casa y me la llevaba a McDonald's, no es un anuncio, pero me la llevaba allá porque le encantaba el Play. Entonces íbamos a McDonald's al Play y siempre íbamos como conversando. Ya tenía 6, 7 años y eran esos momentos ella y yo nada más, y mi esposa se quedaba en la casa, pero eso me gustó muchísimo. Y ahora está jugando básquet, entonces la vamos a ver jugar básquet los fines de semana a la chiquitilla, y esa fue una etapa también muy bonita. Y ahora ya está preadoleciendo, pero juega básquet, entonces eso le da otra visión también de lo que es la adolescencia. Y con la chiquitilla de ahí, pues no la pude disfrutar mucho porque se nos acaba de ir para Suiza, pero es una maravilla esa chiquitilla, y ahora está aprendiendo francés, lo cual me hace muy feliz, porque casi que solo se puede comunicar conmigo, porque nadie más habla francés, entonces hablo con la nietilla en francés. Ok. Ahora, bueno, esto tal vez nos puede contar un poco cómo le fue el fin de semana, pero por allá del 2013 empezó esta pasión por el bádminton. ¿Por qué empezó a jugarlo? Porque me lesioné en fútbol. Sí, en realidad en Alemania hay mucha tradición de bádminton, y algunos sábados íbamos con la gente del laboratorio a un gimnasio a jugar bádminton, pero así, a lo normal, yo le doy. Y bueno, ahí nació eso, pero lo dejé. Cuando vine aquí sí me traje las raquetas, pero listo, y yo siempre jugué fútbol. Aquí jugaba en la UCR con biología, y en un partido justamente del campeonato interno, un salvaje me entró de manera mal y me fisuró el menisco. Entonces fui a donde un ortopedista que me dijo, mire, ya tenía 50 años, y entonces me dice, ¿usted quiere hacer fútbol de alto rendimiento? Le digo, a los 50 años, estaba vacilando. Le digo, jamás. Pero quiero hacer deporte. Me dice, tal vez deje el fútbol, porque en el fútbol usted le pueden entrar de cualquier parte, usted no lo puede controlar. Haga un deporte en el que usted pueda controlar lo que usted hace. Entonces dije, no lo voy a operar. Aunque otro ortopedista le podría decir, lo opero y tal. Ya a su edad, operar
por lo general no quedan muy bien. Entonces, no lo opero y haga algo que usted pueda controlar. Entonces, me acordé que había una academia de bádminton en Costa Rica. Y entonces dije, voy a ver si, tal vez. Y desde entonces, o sea, estoy hablando del 2013, y en el 2013 empecé y no he parado. ¿Y qué es lo que más le apasiona de practicarlo? La gente, o sea, es una comunidad es grande, la gente cree que aquí nadie juega bádminton. Ahora, justo el fin de semana pasado, hubo un torneo y jugadores éramos más de 70. Y es ese ambiente como familiar. Hay competencia, pero hay amistad, ¿verdad? Jugamos contra Pérez de León, contra Pocosí, pero nunca hay como, perdón la palabra, malas vibras, sino que todos nos saludamos, todos, y yo como creo que no soy el más viejo ya, pero porque ahora se están incorporando gente de edad, seguro cuando ven que yo puedo jugar todavía, dice, mira, sí se puede. Entonces, como que me respetan por eso y me gusta como ser un ejemplo de que el deporte se puede hacer a cualquier edad si uno lo hace con responsabilidad y pues cuidándose mientras pueda, ¿verdad? Pero sí es una belleza. Se lo recomiendo a todos los que quieran. Gracias por la recomendación. Y ahora pasamos a la parte de investigación. ¿Qué representa para su vida académica y personal el Centro de Investigación en Neurociencias? Bueno, yo dije que había tenido 3 hijos, pero en realidad tuve 4. Ese fue uno. Y yo cuando llegué de Alemania en el 95, dije, yo quiero hacer algo, porque en Alemania hice algo sobre neurociencias, hice modelos animales de Parkinson, y cuando volví dije, quiero hacer neurociencias en Costa Rica, tratar de juntar a todos aquellos que trabajan con el sistema nervioso central y hacer un centro de neurociencias. Al principio hice un proyecto que era solo yo, y lo aceptaron, se lo presenté al rector, porque el rector hacía neurogenética en aquella época, que era el doctor Macaya. Y entonces él dijo, suena bonito, sí, yo lo apoyo. Entonces me apoyaron filosóficamente y fui juntando a alguna gente, alguna se quitó en el camino porque no había nada. Era yo con mis ideas, pero no había espacio, no había nada. Y poco a poco fui formándolo en el sentido de que primero fue un programa de investigación, luego fue un programa institucional de investigación y en el 2012 logramos que se convirtiera en un centro. Se fue agregando algunos investigadores, asistentes que han sido fundamentales para el desarrollo del centro, asistentes que ahora están en otros países exitosamente haciendo neurociencias. Desgraciadamente se nos fueron porque aquí no hay cómo acogerlos. Pero ese fue un hijo que en el 2022, después de 22 años de ser el director, dejé de serlo porque ya había que cambiar. Entonces hicimos un reglamento que ya nomás yo y que empezara otra persona. Entonces ahora está uno de los que crecieron con el centro, que es el director, que se llama Odir Rodríguez. Él es ahora el director del Centro de Neurociencias y estamos ahora tratando de acomodarnos en el nuevo edificio que tenemos, que antes estábamos en un edificio muy pequeño, ahora tiene 3 pisos, está muy bien y estamos tratando de ver cómo lo ponemos a caminar. Perfecto. Justo ahora. ¿Y hay algún otro proyecto que usted tenga en mente ahorita o hacia dónde quiere dirigirse en investigación en este momento? Pues en realidad he estado trabajando mucho con el modelo de Parkinson y quiero trabajar un poco con humanos también en Parkinson. Y de hecho estamos hace 4 años tratando de ejecutar un proyecto, pero hemos tenido trabas administrativas, sobre todo a todo nivel. Y creo, antier recibí una carta que tal vez ya está casi, para ver si podemos empezar. Entonces yo creo que al fin nos queremos proyectar, no solo con los modelos animales, que son importantísimos para investigar, sino proyectarnos en la población que padece una enfermedad tan dura, no solo para los pacientes, sino también para sus familias, y ver en qué podemos aportar desde el punto de vista de la investigación y ojalá tal vez un poquito de acción social. Eso me tiene entusiasmado y asustado, porque yo no trabajo con pacientes, no soy médico, entonces el enfrentarme con eso creo que eso sí va a ser un gran reto. Bueno, ojalá que le vaya muy bien en este reto que tanto le apasiona también. Y ahora vamos con nuestra última etapa, ya 3 preguntas de cierre, que tal vez podemos iniciar. ¿Cuál es su frase favorita? Mi frase, sí, hay una que digo, todo saldrá bien al final. Y si no ha salido bien, es que no es el final.
Esa es una de las que le digo a todo el mundo para ver si acaso la internalizan. Y usted la internaliza, me imagino también. Todos los días, sí, y yo soy muy feliz por eso. Y a raíz de esto, ¿cómo le gustaría que lo recuerden a usted más allá de la parte académica o de investigación? Bueno, yo creo que ya algunos me recuerdan por mis malos chistes. Yo no sé si es eso, por lo que yo sé haría que, pero incluso algunos estudiantes lo han puesto en los cursos cuando hacen evaluación. Hace muchos años decían que yo hacía malos chistes. No sé si no lo han vuelto a poner en las evaluaciones porque creen que mejoré los chistes o porque ya no les importa. Los sigo haciendo. O sea que el punto es que me sigan recordando como un profesor que trató de colaborar con el aprendizaje y que ojalá les haya servido para algo, no solo en lo académico, sino en lo personal, y que disfruten lo que hacen. Yo creo que eso es lo más importante para mí, que los demás sientan que eso es un modus vivendi. Hay que disfrutar lo que uno hace. Bueno, y es que a raíz de haber escuchado su trayectoria nos damos cuenta de cuánto amor le tiene a la vocación de la docencia, en la forma en la que usted se refiere y recuerda a sus estudiantes y cómo habla de este proceso. Entonces me gustaría que la última pregunta sea, ¿qué le diría usted a algún joven, puede ser que en este momento sea estudiante suyo, que en algún día se sentará en su silla, investigará en su laboratorio o en el centro o dará su clase? Sí, ya varios de esos que usted dice ya lo han hecho, ¿verdad? Muchos he formado que ya están fuera. Lo que les diría es justamente lo que hace un ratico dije, y es, uno tiene que hacer lo que le gusta, hacerlo con motivación y no siempre esperar una remuneración para hacerlo. Y la remuneración es la satisfacción de haberlo hecho, para mí. Bueno, y con este gran cierre, damos por finalizada la entrevista de Quién detrás de la ciencia, el doctor Jaime Fornaguera, a quien le agradecemos mucho que nos haya acompañado y les invitamos a que nos acompañen en un nuevo episodio. Las rapiditas. Bueno, y conozcamos las respuestas del doc a estas rapiditas. ¿Color favorito? Azul. ¿Bebida favorita? Agua. ¿Animal favorito? Felinos. ¿Lugar favorito? La finca. ¿Y frase favorita? Se puede. Muy bien.